Bueno, ahí estamos con el tema submarino, con las novedades. Estamos en vivo en Mar del Plata. Vamos rápido al contacto con Miriam Astaita, que está allí en la base naval. Miriam, te escuchamos. ¿Qué está pasando por allí? Muchísimas gracias, Daniel, y continuamos por supuesto aquí en la base naval de la ciudad de Mar del Plata, y aquí está hablando Gustavo Mauvecin, que es el director de medicina hiperbárica. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Que va a consumir tanta cantidad de oxígeno y aparte que van a tener una fuente de suministro de oxígeno determinada y finita, porque no es infinita, es finita porque sabemos que va a durar para cierta cantidad de tiempo, entonces se puede asumir que a partir de la semana ya va a empezar a escasear el oxígeno. Ahora, como yo les decía recién, no todas las personas responden, tienen la misma sintomatología. Entonces hay personas, convengamos que en esta situación de emergencia seguramente que gran parte de la tripulación fue a hacer reposo y a quedarse tranquilo para consumir menos oxígeno y para producir menos anhídrido carbónico. Así que son tiempos teóricos que se están manejando. ¿Cuánto tiempo más podría durar este oxígeno allí en el submarino? Yo no lo sé cómo están ahora, habría que saber bien qué cantidad de oxígeno tienen, qué porcentaje de oxígeno tiene la atmósfera y aparte qué cantidad de oxígeno tienen de reserva, porque la reserva no es que uno abre y se larga todo el oxígeno y ya está. Pero si hay un protocolo para que pueda durar más entonces la situación. Por supuesto que el protocolo existe y eso lo entrenan durante toda la carrera. No es que el submarinista hace su entrenamiento al principio y se acabó. Durante toda la carrera hacen todas estas... Sí, se sumergió hace 7 días. La última comunicación se conoció hace 7 días. ¿No existiría una posibilidad de alguna otra reserva? ¿Se agota a los 7 días, doctor? Bueno, eso depende cómo lo estén manejando. No es que se agote, se cerró la canilla y ya está. Eso depende cómo lo vayan manejando en la liberación de oxígeno. Por ahí el comandante dice, bueno, vamos a ir a mantener... El aire tiene 21% de oxígeno, groseramente hablando. Entonces el capitán dice, bueno, vamos a dejar una cantidad, un porcentaje de oxígeno dentro del submarino menor al 21%, porque yo sé que no va a haber problema. Puedo estar con el 17, 18%, entonces vamos a dejar ahí, entonces ya están ahorrando oxígeno. Entonces ya estamos pensando en que si nosotros asumimos que eran esos famosos 7 días, el teórico 7 días, por ahí son más de esos 7 días porque fueron controlando mucho la liberación de oxígeno al ambiente. Estaríamos entrando en una etapa crítica, doctor. Por supuesto, eso ya lo vienen diciendo las autoridades de la Armada, que creo que desde ayer que ya empezaron a mencionar la etapa crítica, fundamentalmente por el tema de oxígeno. Obviamente, como usted decía, la mayor de la tripulación en este momento debe estar en descanso, si es que están en lo hondo del mar, ¿no? Si el submarino está sumergido, están quietos y para consumir menos oxígeno y producir menos anhídrido carbónico. ¿Qué certeza se puede dar de ese oxígeno que pueden llegar a tener en bolsas o estuvieron dando algunos datos? No, certeza no se sabe. Se sabe que el buque zarpa con una cantidad de oxígeno, que es lo que llevan siempre. La reserva de oxígeno la lleva siempre el submarino, salga a navegar un día o salga a navegar una semana. Como yo les dije, se almacena el oxígeno o en forma gaseosa, que son los famosos, lo que vemos los botellones de oxígeno en cualquier hospital o sala de emergencia. Y la otra posibilidad son que lo produzcan químicamente, que son los que se llaman candelas de oxígeno, que se encienden y es un producto, una reacción química, produce calor y liberación de oxígeno. Y eso lo va manejando el jefe de la unidad de acuerdo con cómo esté la atmósfera en ese momento. Romina, Daniel, el doctor los está escuchando. Bueno, muchas gracias, doctor, muy claro en la explicación. También desde otro enfoque, ¿no? Hemos hablado con peritos navales y demás, pero el doctor, por supuesto, le da un tono que tiene que ver más con lo personal, con la salud de uno. Imagina a esos tripulantes en una situación complicada. Y estaba pensando, ¿no? Bueno, hay gente preparada, pero estaba pensando al escuchar al doctor, qué difícil mantener la calma o una respiración que no consuma demasiado oxígeno cuando estás en una situación de emergencia, ¿no? Como seguramente saben los tripulantes desde un primer momento que están atravesando. Sí, por supuesto. No nos olvidemos que son personas entrenadas, tienen sus sentimientos y tienen sus emociones también, y eso va a alterar un poco el consumo de oxígeno en definitiva, pero
tenemos que pensar que esta gente se viene entrenando, el submarinista se entrena al inicio de su carrera y después se vive entrenando a lo largo de la vida del submarinista, porque siempre tiene que pasar por distintas etapas de entrenamiento, y todo eso lo va mentalizando como que, bueno, ante una emergencia hay que hacer una cosa o hay que hacer la otra. El Doctor, submarino es sí. Sí, y ante una emergencia, usted, ¿qué era lo que decía? Que al resto de la tripulación se la manda a dormir, a descansar, mientras queda una guardia mínima. ¿Así de alguna manera se preserva el oxígeno? Exactamente, la guardia queda para controlar las condiciones interiores del buque, y la gente que no es necesaria que esté despierta, es decir, yo digo despierta y por ahí no se van a dormir, se quedan acostados o sentados, pero sin consumir mucho oxígeno ni producir anhídrido carbónico. Pero la idea es que la mayor cantidad de personas se quede en reposo como para no disminuir el porcentaje de oxígeno en el ambiente. Pero estaba muy bueno esto que decía al principio, porque uno imagina desde la falta de conocimiento, ¿sí? Bueno, el día 7 como que todo pasa de un estado al otro, ¿no? Hasta el día 6 el oxígeno es normal y el día 7 ya no hay más. Es como que se va dando un proceso. ¿Esto qué significa, doctor? Que va perdiendo calidad el oxígeno, de a poco las condiciones se van complicando, ese periodo donde empiezan a complicarse. ¿Cuándo comienza? Digamos, ¿a partir de ahora empieza a complicarse o a partir del día 5? Es como difuso ese límite, esa frontera entre el punto crítico. Es que eso es... Sí, eso es difícil de determinar qué día exactamente empieza. Lo que pasa es que después de una semana se asume que el oxígeno, la gente ha ido consumiendo oxígeno y que las fuentes de oxígeno no son eternas, así que se empiezan a gastar. Entonces, al disminuir la cantidad de oxígeno, va a empezar a disminuir el porcentaje de oxígeno en el ambiente, pero no es algo que como que cierra una puerta y se acabó. Eso es algo que también cada jefe de la unidad va determinando cómo se va regulando los niveles de oxígeno en la atmósfera, y eso va a hacer que dure más. Es como cuando nosotros vamos en un vehículo en la ruta y nos queda poco combustible y sabemos que no hay estaciones de servicio, entonces decimos, bueno, vamos a 80, 90 claro, para no consumir. Bueno, acá es más o menos lo mismo, es disminuir el consumo, disminuir la liberación de oxígeno dentro del ambiente del submarino, y eso les va a hacer que vaya durando más. Por supuesto que eso requiere que la gente esté en reposo y no consuma oxígeno, claro, porque si doctor, yo quiero controlar el oxígeno en la atmósfera... Sí. No, adelante, disculpe, termine, disculpe. No, básicamente que uno, para controlar la atmósfera de oxígeno, va a mirar siempre los niveles que le da la central esta de medida, y de esa forma va a ir liberando o no más o menos oxígeno. Sobre esa cuestión, digamos, una central de medida, ¿la tripulación de un submarino tiene absoluta conciencia de cuánto oxígeno queda todo el tiempo y cuánto oxígeno está gastando por hora? No sé cómo se mide, ¿hay algo que mide eso exactamente y puedan tener todos conciencia de, bueno, tenemos tantas horas, tenemos tanto aire? Sí, el submarinista tiene muy clara la situación que se vive dentro del submarino en todo momento. Es decir, en cada momento por ahí hay una cosa que se produce instantáneamente que no tiene conocimiento, pero en lo que hace a central de medida, la central de medida no es una cosa que esté escondida, sino está a la vista, y saben que es fundamental para poder mantener niveles de oxígeno dentro del submarino, tener un control o consultar la central de medida. Bueno, muchas gracias, doctor, muy claro en la explicación, desde un enfoque gracias a ustedes, distinto, ¿no? Con otras especificaciones técnicas, por supuesto, el doctor es médico y está además muy metido en esta cuestión la medicina hiperbárica justamente tiene que ver con las condiciones en un lugar donde las condiciones no son habituales para poder subsistir. Entonces se crean de manera artificial. Pasan los aviones, ¿viste? Cuando te hablan de la despresurización, de las máscaras, es habitual, ¿no? Si viajas en avión, si lo hiciste alguna vez y te explican frente a esa situación de emergencia cómo puedes hacer para que no haya falta de oxígeno frente a una situación de emergencia. Bueno, lo mismo pasa en un submarino. Naturalmente las condiciones no están dadas, hay que darlas artificialmente, ¿no? Con oxígeno
oxígeno que tiene un tiempo y demás. Por eso está buena la explicación, ¿no? Cómo se recrea dentro del submarino esa situación artificial y capaz de generar vida, y cómo eso se va perdiendo cuando el tiempo pasa y obviamente hay una emergencia y no... Y estamos llegando a ese momento crítico, Daniel, porque claro. están hablando de los 7 días en los que el oxígeno, digamos, puede llegar a alcanzar para los 44 tripulantes dentro del submarino. Sí. Y Siempre que por suponiendo estas horas... que no haya podido tener alguna chance, que no conozcamos, de haber de emerger, subido claro. a la altura de snorkel, haber renovado el aire, esa chance, es decir... En la peor de las hipótesis. Estamos hablando en la peor de las hipótesis. Como situación, momento crítico, que es la peor de las hipótesis, que quedó sumergido después de la última comunicación. Desde el miércoles pasado. Exactamente. Bueno, si tiene la posibilidad de renovar oxígeno, por supuesto el plazo se va extendiendo, son otros, pero no lo sabemos, no sabemos casi nada. Así que bueno, así está la cuestión del submarino, que es por supuesto tema central y hoy parece un día clave por muchos